Bien, estimados, vamos a revisar rápidamente lo que se llaman los principales tipos de coma o usos de la coma en todo caso, ¿ya? A ver, vamos a comenzar con la coma de conector. Es una coma, una de las más fáciles. ¿Por qué? Porque la coma de conector puede ir o antes o después del conector lógico que vamos a usar. ¿Cuándo podemos usar o cuándo vamos a usar de alguna manera la coma después del conector? Y ustedes lo deben saber muy bien por lenguaje, ¿no? Que han visto en la academia. Recuerden que los conectores lógicos son de dos tipos: los conectores coordinantes y los conectores subordinantes. Los coordinantes son todos aquellos que no dificultan, no le dificultan al verbo. Pueden ser, por ejemplo, conectores de adición, conectores de orden, conectores enumerativos y los conectores de consecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos, en esta parte, tenemos a un conector de orden. Los conectores de orden, los de adición, etcétera, suelen ir al comienzo de la oración, de tal manera que la coma va después. Por ejemplo, aquí, en primer lugar, coma, los abogados presentaron el caso sin consultar. ¿Ok? Entonces ahí va. En cambio, cuando se trata de un conector que es subordinante a veces, en muchos de los casos, tenemos, se trataba de un día de campo tranquilo, sin embargo fue caótico estar ahí. Vamos a poner otros ejemplos en nuestro Word que hemos estado trabajando. ¿Sí? Vamos a poner otros ejemplos. Digamos, a ver, supongamos que decimos, es necesario que hables con ella, coma, ya que, y miren, este conector ya que es un subordinante. ¿Por qué? Precisamente la palabra que es un subordinante, como ya lo hemos estado viendo aquí, miren, la tarea que dejó el profesor, ¿no? Entonces, este conector y todos los conectores que tengan el que en su construcción, conectores como debido a que, por lo que, y otros como por ejemplo por lo cual, ¿no? Etcétera, son subordinantes. Entonces, los subordinantes, esos conectores subordinantes van a estar en medio de la oración. Si lo ponemos al comienzo de la oración, nos va a dificultar muchísimo generar una oración, porque el verbo va a estar subordinado y no va a proporcionarle el sentido completo que debería tener para que sea oración la expresión que estamos redactando, ¿no? Miren aquí. Entonces, es necesario que hables con ella ya que está muy enojada. Y ahora, dense cuenta que cuando tenemos subordinantes, y otra vez vamos a subrayar, tenemos aquí un verbo, tenemos aquí otro verbo, ¿no? Aprovecho esto también como ejemplo, pero hay un verbo que le permite a toda esta expresión redactada ser una oración. ¿Cuál es el verbo? El verbo es la palabra es. Estos dos están subordinados. El hables está subordinado por el que está aquí. Y el verbo está subordinado por el conector ya que. ¿Ok? Y aquí faltaba el puntito. Un ejemplo más, podemos decir, supongamos, no fui a trabajar hoy. Se me fue por lo que es, por lo que es, a ver, por lo que es probable que me envíe un memo orando. Ya está. Ahora, otra vez, el conector por lo que tiene un subordinante acá. Por lo que este verbito está subordinado. Es más, miren, aquí hay otro verbo, ¿no? Que está subordinado por el que está aquí adelante. ¿Cuál es el verbo que le da sentido completo? No fui. Aquí está el verbo fui. ¿Ya? Entonces, los conectores subordinantes deben estar en medio de la oración. A diferencia de los conectores que, por ejemplo, en este caso son de orden, ¿no? En primer lugar, abordaremos, ¿no? Aquí el verbo no está subordinado, ¿no? Este verbo no está subordinado. ¿Ok? Entonces, la coma de conector queda clara, ¿no?
Otro, por ejemplo, podríamos decir así, ¿no? Si seguimos esta oración. Además, coma, es posible que me despidan si no tengo una buena excusa. Miren cómo este además, que es un verbo, un conector aditivo o de adición, como es un conector que no interrumpe la función del verbo, en este caso el verbo es un conector coordinante en realidad, ¿no? Aquí simplemente le colocamos una coma. Suelen estar adelante estos conectores, ¿no? Los de orden, los de adición, los de consecuencia, ¿sí? Suelen estar adelante al inicio de la oración y luego le va una comita. Seguimos entonces con el tipo de comas. La coma hiperbática. Se le llama coma hiperbática o también coma de movimiento de circunstancial por una sencilla razón. A ver, digamos que en el castellano voy a usar mi plumita, en el castellano el orden debería ser sujeto y luego el predicado. ¿Ya? Ese debe ser el orden. Sujeto primero, predicado después. Pero el castellano es tan variado que a veces colocamos un pedazo del predicado adelante y para restablecer ese orden, por así decirlo, debemos colocarle una comita. Ahora, este predicado o este pedazo del predicado es mayormente o siempre un circunstancial. Y ustedes se van a acordar, ¿no? Seguramente de sus clases de colegio, de academia, se van a acordar que el circunstancial puede ser de varios tipos. Circunstancial de modo, circunstancial de tiempo, circunstancial de compañía, de fin, de causalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Miren en este ejemplo, ¿ya? Las tres oraciones tienen lo mismo, miren. Juan llegó a casa muy tarde ayer por la noche. ¿Por qué no necesita coma esta oración? ¿Ya? Esta oración no necesita coma porque todo está en orden. ¿Ya? Todo está en orden. Miren, Juan es el sujeto. Llegó a casa muy tarde ayer por la noche es el predicado. Todo está en orden. En cambio, ahora miren la segunda oración. ¿Qué pasó? Ayer por la noche, que es parte del predicado, ¿no? Se ha puesto en la parte de adelante de la oración ahora. Se ha redactado adelante, ¿no? En la primera parte. Y luego viene el sujeto con la otra parte del predicado. Miren, ayer por la noche Juan llegó muy tarde a casa. Cuando esto sucede, cuando nosotros redactamos de esta manera, debemos colocar simplemente la coma después del conector o después del circunstancial. ¿Ok? Y luego el resto del predicado. Ahora, profesor, ¿qué sucede si no hay sujeto? Si no hubiera sujeto, o el sujeto es tácito, lo que debería encabezar la oración es el verbo. Pero si se dan cuenta en en el tercer ejemplo, el verbo tampoco está delante de la oración. O sea, digamos que el correcto, no correcto, pero sí el orden debería ser, llegó a casa muy tarde ayer por la noche. O sea, sin Juan ya, sin la palabra Juan. Pero como no está así, el verbo no está adelante, lo que hacemos es simplemente igual, colocarle una coma. Ayer por la noche, coma, llegó muy tarde a casa. ¿Listo? Entonces, a eso se le llama, repito, coma hiperbática o también llamada coma de conector. Perdón, coma de movimiento de circunstancial. Disculpe. Vamos a lo siguiente. Coma vocativa. Este es muy fácil. La coma vocativa es aquella que separa el vocativo de la oración. Ahora, ¿qué es el vocativo? El vocativo es el llamado que se hace al sujeto de la oración. Lo llamamos para luego decirle algo. Es como cuando tu mamá los llama a comer, ¿no? Por ejemplo, te llama por tu nombre, Daniela, ven a comer, ¿no? O lo llama tu papá, Julio, baja. ¿No? Ese Julio, ese Daniela, es un vocativo, lo está llamando para decirle algo. Por ejemplo, acá, Luis, llama a tu papá inmediatamente. No es parte de la oración, Luis. Luis no es el sujeto está tácito. Nuestro sujeto sería tú. Tú llama a tu papá inmediatamente. Este Luis es un vocativo, se le llama. Ojo, el vocativo puede estar al final o puede estar en medio. ¿Ah? Por ejemplo, los papeles están listos, ingeniero. ¿No? Y también puede estar en medio. No queda nadie, profesora, en el salón principal.
puede estar en medio. ¿No? Bueno, esto no lo vamos a usar mucho en los textos académicos. Sí se usa, por ejemplo, en textos de novelas, de cuentos, muchas veces. Pero en textos académicos no lo usamos mucho, pero pueden tener el conocimiento, por supuesto. ¿No? La coma de aposición es una coma que separa la aposición de la oración. Pero, ¿qué es la aposición? La aposición, digamos que para que ustedes se acuerden, aposición pueden acortarlo y decir que es y pueden decir que es un apodo. ¿Ya? Es un apodo. O sea, es el otro nombre que se le puede dar o con el que se conoce al sustantivo. Por ejemplo, acá, Lima, la ciudad de los reyes, eso va encerrado entre comas. Es el centro de atención de Sudamérica. José Carranza, hablando del jugador, ¿no? José Carranza, entre comas, el Puma, refiriéndose al Puma Carranza, José Carranza, entre comas, el Puma, jugó muchos años por la U. Entonces ahí tenemos, ¿no? Los ejemplos de coma de aposición. ¿Listo? Eso es fácil. Pasemos al otro. Ay, se me fue se me fueron dos comas. ¿Qué pasó? Aquí, la coma enumerativa. Esta se me había ido. La coma enumerativa es sencilla, pues, ¿no? Es la coma que ayuda a separar elementos de una misma serie. Por ejemplo, Luis compró pollo, huevos, fideo, pan, verduras y azúcar. Ya está, sencillo. Pero también, ojo, ojo, los elementos no necesariamente son de una sola palabra. Pueden ser pequeñas oraciones. Por ejemplo, miren aquí el segundo. Elías susurró. Juana gritó. Vanessa quedó en silencio y Carlos salió corriendo en el tiroteo. ¿Ya? Entonces, Elías susurró, Juana gritó, Vanessa quedó en silencio y Carlos salió corriendo en el tiroteo. ¿Listo? Muy bien, fácil, ¿verdad? Y la coma explicativa. Se le llama coma explicativa porque permite insertar un detalle, descripción o un dato sobre un sustantivo en la oración. Ya, es más, miren, ustedes podrían obviar lo que está en amarillo en en el segundo ejemplo, y la oración mantendría su sentido lógico. Miren, las mascotas no dejan en paz a sus dueños. Pero si yo quiero aclarar que no es todos los dueños, lo puedo poner entre comas. Miren, las mascotas que han sido mal criadas no dejan en paz a sus dueños. Ahí está. Ya no estoy diciendo todos los dueños o todas las mascotas, sino aquellas que han sido mal criadas. La otra, miren, léanlo sin lo que está en amarillo. El profesor cumplió años ayer. Ahora léanlo con lo que está en amarillo. Estoy dando el dato exacto ahora. El profesor cuyo curso aprobé con 20 cumplió años ayer. ¿Listo? Entonces, a eso se le llama coma explicativa. Es la coma que inserta, ¿no? Un dato, un detalle, una descripción sobre el sustantivo dentro de la oración. Ahora, quiero terminar diciéndoles, ¿ya? Quiero terminar diciéndoles que la coma no se usa o nosotros no vamos a colocar comas porque yo hago una pausa al escribir, ¿ya? Le doy un ejemplo rápido. Si yo dijera, los dueños del restaurante peruano de la avenida principal no abrieron hoy por duelo. Voy a subir un poquito. Ya, aquí. Cuando uno escribe, a veces uno va escribiendo, ¿no? Los dueños del restaurante peruano de la avenida principal, dice, acá le pongo coma porque yo he hecho una pausa cuando está escribiendo. ¿Sí o no? Los dueños del restaurante peruano de la avenida principal no abrieron hoy por duelo. Pero esto es falso. ¿Ya? Eso es un mito. Colocar una coma porque al escribir yo hago una pausa es un mito. Eso es falso. ¿Ya? La coma debe tener una función. Por ejemplo, acá, esta coma no está cumpliendo ninguna función. Por ejemplo, no está enumerando, no está separando el vocativo, no está insertando una explicación, no está